Esperen un poco. Ya. Estamos en vivo. Bueno, ¿cómo están ustedes? Los voy a saludar. Voy a presentar a mi invitada, Catalina Vicens Geldres. Tengo un gran honor, una gran alegría y una gran emoción encontrarme con ella después de algunos años que no la he visto. Y voy a partir contando cómo llego yo a invitar a Catalina y cuáles son las razones. Yo a los 18 años fui a veranear a Pucón y conocí a dos chicas de la misma edad, nos hicimos amigas, y una de ellas resultó ser después, según la historia fue sucediendo, eh, fue la Nurit Vicens. Nurit Vicens, que es tía de la Catalina, y mantuvimos toda la vida una amistad hasta el día de hoy. Ella vive en Estados Unidos, en Filadelfia, y cuando viene cada cierto par de años nos vemos, y de esa manera conocí entonces a su hermano, a Andrés Vicens, que es el papá de Catalina. Y como en este caso heredé yo a la mamá y al papá, porque empecé a ser mi amiga de ellos, y fui conociendo a la Catalina de chica. Y cuando era adolescente, la Catalina, la mamá me dijo, oye, ¿la puedo llevar de invitada a un par de clases tuyas de arte? Bueno, Catalina estaba adolescente, y como era una muchacha muy creativa y con mucho interés, y eso ya nos va a ir contando, todo le interesaba, todo le gustaba, todo lo quería saber, ya era la mejor alumna del curso, no sabía si iba a estudiar música o medicina, porque puntaje y notas tenía para todo. Por lo tanto, tenía ella conflictos personales con toda esa inquietud, era un montón de inquietudes. Y la sorpresa fue que en 2 o 3 clases ella hizo, yo no sé si fueron 2 o 1 clase, el nivel que ella llegó con la acuarela era como de una alumna que estaba 3 años pintando conmigo. Entonces fue una sorpresa. Y por lo tanto ella podía haber sido pintora. O sea, el talento, la capacidad, la manera de observar, podía haber sido pintora. Y después ya le fui perdiendo la pista, hasta que me dice la Paulina, ¿supiste? Porque yo a la Paulina tampoco la veía tanto, no éramos tan íntimas la mamá. ¿Supiste que se fue a estudiar a Estados Unidos? ¿Qué? Sí, se fue para Filadelfia, para el Curtis Instituto, no sé qué historia. Yo no tenía idea de lo que era el Curtis. Yo pensé que sí a Filadelfia porque la tía, mi amiga, vivía pero no. En realidad ese era como el lugar más importante. Ella se ganó una beca como entre 500 personas, o sea, calcule cómo era de buena. Desde chica tocaba el piano y era fanática de la música. Y así que yo me voy a parar aquí y voy a empezar a preguntarle cómo fue que decidió por el Curtis, qué pasó con el Curtis y de ahí para dónde llegó. Y entre medio, Dalia puede ir mostrando esos 2 o 3 cuadritos que hizo en esa pasada por mi taller. ¿Ya? Mientras Catalina nos empieza a contar la historia de su vida, porque la verdad la historia de la vida de ella es muy fascinante. ¿Por qué eligió esa vida? Porque ella podía haber sido, como le digo, una cirujana o qué sé yo, pero ¿qué fue, cuál fue la pasión? ¿Qué fue lo que la hizo elegir por esta vida de aventura? Porque la vida de un músico, como la vida de un pintor, es pura aventura. Es pura aventura porque toda la parte económica es incierta, ¿ya? Entonces uno tiene que ir eligiendo entre la aventura y lo cómodo de la situación. Así que yo le cedo la palabra ahora a Catalina para que nos vaya contando la historia mientras nos va mostrando también los cuadritos, para que vean que esto que yo les digo no es mentira. Así que te cedo la palabra, Catalina. Partiste nomás. Gracias, Evi. Y yo creo de que o sea, mil gracias a ti y a todos los que estén. Yo no veo quién está en el Facebook Live, Nunca vaya a ver. pero gracias también por esta idea. Y ahora estoy en Chile. Normalmente yo vivo en Suiza y tuve la suerte de de poder venir para acá por un mes. Eh, y que es durante este periodo, obviamente, por muchas razones,
algo maravilloso por estar con la familia cerca en periodos donde hay tanta incertidumbre y aparte no se me da muy seguido de poder venir a ver a la familia justamente por lo que voy a llegar, que es esta vida de músico. Em, y yo encuentro de que los cuadros, o sea, de que este es mi instrumento, este es el clavecín, este es el instrumento al que me dediqué por muchos años y todavía es mi instrumento. Para los que no conocen el clavecín, es un instrumento de la familia del piano, es un instrumento de teclado, ahí no se ve tal vez el teclado, pero también con cuerdas, pero tiene un sonido bastante distinto, bastante especial y es un instrumento que tiene una historia muy larga, sobre todo en Europa, un instrumento mayormente europeo y tiene una historia muy larga, digamos, hasta el siglo, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Y bueno, a esto me he dedicado, pero el camino ahí llegó, como decía la Evi, fue un poco sorpresivo, porque a mí me gustaban, claro, muchísimas cosas. Yo empecé a tocar piano a los 7 u 8 años en, en Santiago y que la verdad es que me gustó, o sea, en mi casa y también en la casa de mis abuelos, que es el punto de conexión de la Evi también, se escuchaba mucha música clásica. Y a mí, yo crecí con música clásica, mi mami me tuvo cuando ella cantaba en el coro profesional de la ópera, del municipal, y entonces ahí uno absorbe también mucho. Lo bonito también de, a pesar de que yo no me dedicaba a la ópera, de estar cerca de el mundo de la ópera, es de que ahí todas las artes, hay muchas artes que se comunican. Está la pintura, está el ballet, está la música, obviamente. Hay algo muy lúdico. Y ya con eso yo creo que te llega, te influye mucho. Y yo acompañando a una amiga a sus clases de piano, a la Emilia Noguera, que también se ha dedicado al teatro en Chile, parte de una familia también de artistas. Eh, Dije, oh, qué entretenido este instrumento, como a los 7 años, y me empecé a estudiar piano y me encantó, obvio. Y también mi familia me apoyó bastante, o sea, no fue un problema. Al principio fue difícil convencerlos y también obviamente yo no sabía de conseguirse un piano porque son inversiones muy grandes, son instrumentos caros. Entonces yo empecé tocando en un tecladito Casio hasta que de cierta forma la perseverancia de que a mí me gustaba estudiar y avanzaba, me compraron al final después mis profes pidiendo mejores materiales, digamos, más que con lápiz, de dibujar con lápiz a mina, de darme un poquito más de colores, digamos, compraron un piano y así comenzó la historia, digamos, de dedicarme bastante durante la época del colegio, prácticamente toda mi niñez y adolescencia al piano. Nunca pensé como que, yo me voy a convertir en pianista o músico. Nunca, nunca fue la idea. A mí me encantaba, como Evi decía, de todo. Y me apasionaba sobre todo, y yo diría que mi fuerte en el colegio eran las ciencias. Me encantaba la matemática, la biología, la química, y me encantaba la idea de entender el cerebro humano. Pero en un punto en donde teníamos que elegir carrera, empezar a pensar en qué íbamos a qué carrera íbamos a elegir. Yo estudié en un colegio suizo, en el colegio suizo acá de Santiago también, muy agradecida a toda la educación que tiene un fondo científico también muy exigente. Eh,
ahí pensé, pero a mí lo que me interesa es investigar, me interesa saber lo que es el cerebro humano, cómo funciona. Y yo sabía de que los doctores para estudiar medicina uno le debería interesar como primera cosa de ayudar a la gente. Y yo pensaba, pero a mí me interesa la ciencia, esto no es realmente ayudar a la gente. O no lo veía así en ese momento. Así que pensé, bueno, voy a ver de si es que me dedico un año después del colegio, hice la prueba de aptitud, que era en ese tiempo, si me dedico al piano por un año, porque después cuando me meta a medicina, yo con lo obsesiva que soy, voy a intentar de especializarme lo más posible en medicina o lo que sea, así que no voy a tener tiempo para el piano. Así que dije, voy a estudiar piano y mi profe, esto fue muy de sorpresa, en este periodo es cuando yo te conocí, Evi, como Como profesora en ese punto, como en ese punto de del conflicto. acuarelas. Claro, en ese conflicto que tú Exacto. estabas y lo que yo te iba a ir tomando esto para ir haciendo la historia, porque tu historia es tan grande y tiene tantos vericuetos que por lo corto del tiempo yo te voy a ir apurando un poco. Y te voy a ir apurando y les voy a ir abriendo el apetito a nuestros espectadores. ¿En qué sentido? Este afán de la Catalina de investigar, de saber todo, de ver qué pasa, y de haberse quedado un año, casi como un año sabático, divirtiéndose con el piano, por mientras que iba a ser una gran científica, algo tiene que haberle pasado, y que eso quiero que nos vaya contando de esa experiencia interna, como Sí. para haber Bueno, tomado la una verdad es que decisión lo que tan pasó, importante. Claro, cuéntame. la verdad es que eso es como llegó la chance, como las posibilidades y la verdad es que algo muy poco planificado y que es un poco guiado cómo he funcionado en los restos, en los años de artista y lo que me ha guiado como músico es un poco olfatear la situación y decir, vamos para allá. Tal vez no hace sentido, pero tenemos que Eso no descubrir. se trataría, y eso podemos hablar y hacer una especie de ping-pong como he hecho con otras personas, que en la parte de la creatividad hay una parte de tirarse al abismo. Entonces, te tiraste al abismo. Segundo, hay un factor muy importante que es la improvisación. Voy a tratar, voy a ver lo que pasa y ahí veo, ¿no es cierto? Y después tenemos una cosa al final que sabemos que algo va a pasar, que es la sorpresa. ¿Tenía sorpresa después de cada decisión? Porque todo eso que yo te estoy hablando, del abismo, de la sorpresa, de la improvisación, es parte del ser artista. O sea, si no tiene eso metido dentro de ti y te quedas solamente en la zona de confort de quedarte tocando el clavecín y siendo una solita el clavecín y haciendo disco del clavecín y no haberte aventurado, porque todavía no hemos hablado de toda la aventura de Catalina, porque también el arte es aventura. Entonces, si no hubieras tenido esa tincada, ese deseo de tirarte al abismo, de a ver qué pasa y qué es lo que sucede, ¿te hubieras quedado en el Curtis? Eh, pero, o sea, no hubiese ido para allá. Y ahí fue la ayuda en el fondo. Y yo creo que mi profe de piano, siendo una fantástica músico, pero también un artista, debe haber olido en parte eso en mí. Porque he olido decirlo, pero eh, ella fue la que me dijo, ya habiendo hecho la prueba de aptitud, me dijo, oye Catalina, en una semana más se viene un profesor de clavecín y quiero que toques una audición. Yo realmente no había tocado mucho el clavecín, me gustaba la música barroca, sabía que el clavecín le correspondía al periodo y había hecho un cursito pequeño, muy interesante, pero no era mi cosa, o sea, yo había estudiado ya mucho tiempo piano. Y Pero ahí era yo una aventura, era una era aventura. una aventura. Y yo creo que
ya sabía que yo era una buena estudiante, pero tal vez no era la mejor, ¿no? Para darme, yo todavía no entiendo cómo se le ocurrió darme esta idea descabellada. Le Y me lo, tincaba, le tincaba. le picaba, yo creo que iba a tener esa energía para ir en la aventura, esas ganas. Y ahí fue un profesor chileno que estaba radicado en Estados Unidos, en Nueva York, que daba clases en la Curtis, como tú dijiste, probablemente la institución de música más distinguida y más exclusiva en Estados Unidos. Yo no la conocía mucho porque no estaba interesada en irme a Estados Unidos ni a Europa a estudiar música. Eh, y él, Lionel Party, me dice, bueno, estás aceptada, te vienes con beca completa a Estados Unidos. Yo de ahí le conté a mis papás, oye, ¿me apoyarían en esto? Así se murieron, me imagino. Se le iba a la hija. Claro, yo ya soy al secreto también, bueno. Y así empezó la aventura. La verdad es que yo pensé así, y un poco como mi sensación de que me deja hacer esto, siempre pienso, siempre voy a tener la posibilidad, si es que soy consciente, de volver atrás. No pierdo nada con aventurarme, pero lo que está, ya está. Así que vamos, échale para adelante. Y así eh, fui a intentar a conocer, vivir en un lugar donde el idioma no lo tenía para nada perfecto o cerca de perfecto, también no conocía a nadie. Afortunadamente sabía y me enteré después, hice la conexión de que mi familia vivía en esa misma ciudad, pero fue de suerte. Y tampoco viví en la misma ciudad, pero bueno, tener ese apoyo moral era también importante. Y fue una experiencia lindísima. Yo no sabía hasta el tercer año de estudiando 10 horas al día más o menos, entre 5 y 10 horas al día, solamente el instrumento, aparte de todas las otras clases. Y seguí estudiando, haciendo cursos de arte, porque era como mi motivación de la semana de ir a un curso de arte. Pero ahí recién me empezó a gustar el clavecín, como después de 3 años. Pero siempre me picaban, como que me picaban las manos o los pies de seguir descubriendo. Siempre, la cosa es que cuando uno explora y uno se mete tan profundo en algo, empiezan a saltar una cantidad de preguntas, de más preguntas, de cómo, de dónde, de cuándo, de qué existe más allá. Que eso es ¿Y lo no que pensaste volver y arrepentirte y estudiar medicina? ¿Alguna vez dijiste, no, esto no es para mí, voy a ir de nuevo a Chile y me hago no, doctora? no así, pero de hecho yo donde estaba en Curtis teníamos la oportunidad de tomar cursos en la Universidad de Pensilvania gratuitamente, lo que quisiéramos. Y yo tomé 1 año y medio, casi 2 años de pre-med, del curso preparatorio a estudiar medicina ya en la universidad. Es un sistema un poco distinto, pero lo hacía como en paralelo porque Por si acaso. no, la verdad es que ni siquiera lo pensé mucho, es porque es algo que me interesa, es porque es algo que me nutre. Me encantaba ir a, a trabajar con el DNA el ADN en un laboratorio, en los fines de semana. Era como un poco bien naif de mi parte, de no pensar, simplemente tenía que enriquecerme de las oportunidades que se me iban dando. Y la verdad, de volver a Chile nunca lo pensé, porque se me estaban dando tanto las cosas allá y pensé, sí, tengo la opción afortunadamente de volver en caso tengo una familia que me va a acoger, tengo mucho apoyo, así que eso sentía esa certeza, pero nunca me vinieron las dudas y las ganas. Sí había momentos muy difíciles, obviamente, emocionalmente, a veces uno está con, yo solamente estudié como con niñitos genios que eran como 1000 veces más talentosos que yo, y así es como si por lo menos yo lo percibía.
Y entonces, obviamente, y en un mundo muy competitivo, en la escuela más selectiva que hay, entonces ahí obviamente entra mucho cuestionamiento de uno mismo, de sus capacidades, de pechugar nomás. Claro, y de ahí te fuiste de a poco especializando entonces en clavecín. Y, pero lo más interesante al haber leído yo tus entrevistas, porque Catalina tiene mucha entrevista, ha hecho muchos discos, ha hecho muchos conciertos, es una, es una artista muy aplaudida y muy reconocida en Europa. eh, Ha venido un par de veces a Chile, también ha hecho un par de conciertos acá. Pero ella después tomó una beta muy interesante, eh, que empezó a investigar todos los instrumentos antiguos y no a repetir con ello la música que se tocaba antiguamente, sino lo usó como material para crear una música actual. O sea, ella trajo la tecnología del pasado y la puso en el presente. Y quiero que nos cuente eso. Y quiero que nos cuente algo también muy interesante que yo apenas lo escuché y me gustaría que tú lo fueras contando. Y yo voy a hacer una pequeña introducción de eso. Catalina viene de una familia con una abuela judía, que se casó con un español, que son los que yo conocí, que eran tremendamente creativos. O sea, yo creo que esa creatividad viene de esos abuelos, y de ese entusiasmo que tenían y de esa juventud, porque yo los conocí cuando ya tenían, o sea, los vi incluso hasta cuando ya eran muy viejitos, seguían jóvenes, eran viejitos pero seguían jóvenes, o sea, tenían una juventud, un entusiasmo muy increíble, una alegría vivir. Bueno, pero la abuela no educó a sus hijos de una forma judía, los bautizó por el miedo que se repitiera el holocausto, pero ellos siempre tenían presente su origen y se encuentra Catalina ahora en Europa, vive ella en Basilea, y no sé cómo llega a estudiar a un músico de la Inquisición y cómo empieza a hacer toda una investigación sobre eso. Y quería saber si tú leíste alguna vez algún libro sobre la Inquisición, por ejemplo, uno que se llama Los Marranos, de Marcos Aguinis. No sé si alguna vez lo leíste. No, pero ¿sabes qué? Los primeros libros de la Inquisición que yo leí eran de la biblioteca de mi abuela, cuando debe haber tenido unos 12, 13 años. Ella tenía una colección de libros históricos acerca de ese periodo de los 15, 16, de las monarquías en Europa, y en donde se hablaba mucho también de las cruzadas anteriormente y de todo este periodo. Eh, Novelas históricas muy entretenidas, pero muy oscuras, porque te muestran toda Muy esa parte. oscuro. Pero claro, a mí me interesaba mucho, me atraía desde ya chiquitita la historia, y ahí es donde, de cierta forma, bueno, yo me fui a Europa porque también el clavecín, a comparación del piano, que yo diría que es un instrumento hoy en día, a pesar de que el repertorio es muy europeo, aún es un instrumento mucho más global. El clavecín permanece siendo como tiene esa gran identificación del barroco europeo. Y entonces, para mí, la continuación lógica después de estudiar en Estados Unidos fue ir a Europa. Y obviamente ahí, esa confrontación, yo no había estado mucho en Europa, pero desde chiquitita como que mi sueño había sido ir a viajar allá, conocer Europa. Por toda esa historia y la cultura que ya desde niña, el arte del Renacimiento a mí me fascinaba. En Estados Unidos también había tomado cursos en la Universidad de Historia del Arte y de este periodo. Entonces, para mí había una atracción ahí, pero siempre me he preguntado por qué después llegué a Alemania, por ejemplo,
¿por qué me siento tan cómoda acá? Hay algo que me empezó a como casi estorbar, en el sentido de que habían ciertas cosas que me hacían sentir cercana a la tierra. Y claro, en un colegio, y digamos que mi abuela también y mi familia tenía muchas tradiciones que son de cierta forma muy germanas, independientemente de... Mi abuela venía de Ingolstadt, su familia de Hamburgo, de Bavaria, por ahí. Entonces, más allá de solamente ser judía, ella era judío-alemana. Entonces, esa cultura ya venía en mi parte de la educación, yo creo. Y eso me llamó la atención y obviamente el estudio allá y siempre tratar de encontrar, ok, ahora entiendo esto, pero ¿qué es lo que viene antes? O quiero entender más. Entonces me empecé a meter la música más antigua aún, música del Renacimiento, que es justamente ese periodo que a mí siempre me fascinó de chica. Y ahí encontré otros instrumentos. Y no sé, Dalia, si es que puedes mostrar algunas de estas fotos con los órganos, que son órganos bien especiales, porque son, allá en Europa se conocen también mucho más los órganos de iglesia barrocos y más tardíos. Esa es una foto con mi grupo. Esta es la foto, una de las fotos con una reconstrucción de una pintura. Yo estoy trabajando mucho con museos y con instrumentos que se reconstruyen a partir de imágenes que solamente son instrumentos que no existen porque desaparecieron. Desde, digamos, de hecho, de antes de la Inquisición casi no existen instrumentos. Hay que imaginarse la cantidad de guerras, la cantidad de destrucción que hubo en Europa, y aparte del tiempo. Y entonces este tipo de instrumentos, un órgano portativo que yo no tenía idea que existía, me enteré de que habían teclados también en el medioevo y me empiezo a meter en toda esta historia, un mundo totalmente distinto y fascinante, hay mucho para descubrir y conocer aún. Y bueno, eso también me llevó a trabajar, digamos, en bibliotecas, ir a investigar, hacer mucha investigación. Y así también de que me piden hacer un programa, estos son distintos CDs que yo publiqué de solista. Tengo otros CDs en donde he colaborado ya en algunos con muchos grupos. Estos son 3 discos solistas, ahora se viene pronto otro con mi propio grupo, el primero. Em, pero bueno, y eso me llevó a también de pura suerte, de pura casualidad, llegué a hacer, esos son los cuadros que hice donde la Evi, ese creo que es del 2001, justo antes en la segunda clase, ese tiene que haber sido, en la segunda clase que fui donde la Evi, antes de partir a Curtis. Y ahí me fui y empecé a investigar y encontré la verdad el personaje. Yo normalmente empiezo a leer un poco a la deriva acerca de historia, muchos artículos, y de repente encuentro una conexión con la música y digo, "Ah, hay que hacer algo". Y ahí encontré un personaje súper interesante y antes que de hablar acerca de este proyecto, tal vez les voy a compartir primero un poco de la música, que lo hace un poco más concreto. Esto es con mi ensamble Servir Antico.
Eso es hebreo, ¿ah? Eso, sí, a ver, espérate, que lo... Eso era en hebreo. Bueno, eso era en hebreo con la pronunciación ashkenazi del siglo XVI. O sea, para los que hablan hebreo acá va a sonar un poquito distinto porque se ha hecho también con ese trabajo. Esto es música del siglo XVI y la primera música que fue escrita, o sea, con notación musical en hebreo. Eh, y la verdad es que es un poco controversial porque no está escrita por, no fue publicada por alguien de la comunidad judía, sino que por un cristiano, por un hebraísta, o sea, alguien que se dedicaba al estudio y uno de los primeros que se dedicó a un estudio muy profundo de la lengua hebrea en el siglo XVI, en el Renacimiento en Alemania. Y gracias a eso tenemos, porque todas estas tradiciones, la música hebrea es parte del canto, eh, canto religioso, que aquí en este caso es bastante especial y voy a explicar por qué, pero ha sido una tradición oral principalmente, y solamente en el siglo XVIII y XIX, más que nada el XIX, se empiezan a codificar, a notar todas estas melodías más en la tradición judía, pero antes no era una tradición en que se pasaba oralmente, de discípulo, o sea, de maestra a discípulo. Entonces, tenerlos escritos no era parte de la tradición judía, pero obviamente también con la migración, con el diáspora, todas estas melodías van cambiando y depende de la comunidad, ya sea toman muchos elementos de las otras culturas donde hay contacto. Y también de las comunidades en sí mismas, cada una crea su propia identidad de cierta forma. Entonces, aquí, de hecho, esto es el hebraísta y filósofo humanista, se llama Johannes Reuchlin, y lo interesante hoy día es él es conocido sobre todo porque él defendió eh, la herencia cultural de los judíos en un tiempo en donde los judíos en Europa estaban siendo también, ya casi no quedaban porque ya estábamos justo después, son 20 años tras Isabel la Católica en España, empieza a echar a todos los judíos y empieza o sea, la Inquisición ya estaba, pero es como el cambio, un cambio radical y la persecución, o sea, ya existía de hace mucho tiempo, pero acá sistemática en toda Europa la persecución de las comunidades judías empieza a ser realmente grave. Y aquí esto pasa también justo antes de la reformación de Lutero, en donde también hay mucha controversia para los que saben un poco de eso, tal vez un poquito específico. Eh, pero lo que hace Reuchlin es, había un judío converso que empezó a crear todo una corriente en Europa para quemar todos los libros en hebreo, por miedo a lo que no conocían. Y este humanista, Johannes Reuchlin, dice, no, no se puede. Él trabajaba para el emperador, él tenía una reputación muy grande, así que le pidieron a él, que como hebraísta, que él dijese, esperaban de que él dijese, sí, todo puede ser quemado. Y yo pongo la firma acá. Pero él dijo, no, ¿qué se les ocurre esta locura? Esto es un bien de todos. Esta cultura también es rica para nosotros y no podemos destruir lo que pertenece a una cultura. Entonces, parte de este
intento de preservar y de comunicar y de que otra gente aprenda en hebreo para que miedo a aquel que es distinto, porque de ahí parten tantas cosas, ¿no? Tanta intolerancia, del miedo a lo que uno conoce. Sobre todo si es que hay una lengua que parece totalmente desconocida. Entonces, eh, aquí él empieza a enseñar por años, empieza a enseñar hebreo a los alemanes, digamos. Y parte de esto es enseñar la música. Y él toma estos cantos que se cantaban en la sinagoga. Muchos acá probablemente han pasado por esta tradición de aprender el zarká, que son estas fórmulas melódicas con los que se canta el Torá. Entonces, y él en vez también era muy popular en la época que los estudiantes, en vez de juntarse a ver una película o lo que fuese, o ir a un concierto de rock, se juntaban a hacer música. Entonces también y hacer música juntos significaba cantar polifonía, o sea, música con muchas líneas al mismo tiempo, con armonía. Y él lo que hace es armonizar estas fórmulas melódicas, que son normalmente a una voz solamente en la tradición judía, y él entonces crea como este híbrido. Eh, pero también porque él quiere, su deseo es de que esta música se escuche en la Selva Negra, en el sur de Alemania, porque dice de que esto es mágico, de que esto es lo máximo, esta música. Y esta cultura, lo que está en el Torá es, como cristiano, él dice, esto lo tenemos que rescatar, es maravilloso. O sea, representa para mí también una cosa de una apertura increíble. Sí crea un poco de roce para comunidades más conservadoras antes y hoy en día. Y por eso Eso yo... te iba a preguntar, porque la verdad que lo que me estás contando, estoy impresionada y quiero que nuestro público del Estado israelita que nos está viendo se dé cuenta del tremendo aporte que nos está dando Catalina al darnos a conocer esto, que yo creo que nadie de nosotros lo sabía. Y dentro de este estudio quiero preguntarte, eh, porque yo sé, por ejemplo, que durante el Holocausto se quemaron los libros de los autores judíos. Se quemó toda la obra de Stefan Zweig, por ejemplo, que era un, uno de los autores más conocidos y más aplaudidos, pero el que era judío. ¿Qué pasó con esa música? ¿Qué pasó con eso? ¿Quedaron registros? ¿Se quemó? ¿Se conservó? Cuéntanos de eso. Bueno, él logró de parar este intento de quemar los libros. Fue un debate y existen más de 500 cartas que le escribió al emperador aquí, al papa allá, a todos. Y las publicó porque quería que la gente leyera cuáles eran sus posiciones al respecto y su argumento. O sea, esto obviamente llegaba a un nicho de gente muy intelectual que tenía la capacidad de estar en este medio, pero logró frenar. Él era un abogado también, y la verdad es que principalmente conocido como eso. Eh, y ahí es donde también para mí se conectan muchas cositas personales, porque mi bisabuelo judío era un abogado y venía del sur de Alemania. Eh, entonces él logra parar que quemen sistemáticamente los libros. El problema es que la historia, después cuando viene Lutero y todo, y también el, el primer movimiento protestante en Europa en el siglo XVI es muy antisemítico. Entonces ahí obviamente ya hay tantas generaciones en donde probablemente muchos textos fueron simplemente perdidos. Para mí hay algo muy bello en simplemente tener gente que más allá de ser una minoría o una mayor parte de la mayoría, te extiende la mano y dice, mira, yo te apoyo, yo creo en tu causa y, y de esos pequeñitos intentos, si es que tenemos más gente como esa,
que abre la mente, de que tiene mucha tolerancia y se atreve con un coraje inmenso a dar ese paso de decir, no, yo creo en esto, de que esa gente ayuda al menos a cambiar. Él cambia de cierta forma a una sociedad. Lamentablemente, este es un personaje muy olvidado, pero seguro. que representa un mensaje que yo encuentro muy valioso. Y Bueno, la y de todas música, maneras, como te digo, muy valioso que tú nos hayas dado a conocer esta historia que yo creo que la mayor parte de nosotros no la conocía. Ahora, ¿cuánto de eso queda? ¿Tienes alguna idea cuánto quedó de todas las purgas y de todas las quemas? ¿Qué es lo que no, quedó? ahí yo no tengo idea. Yo sé, tengo un libro en casa que tiene la biblioteca de los Reislin, el catálogo de la biblioteca de que él tuvo. Y obviamente él también empezó a adquirir muchos de estos libros. El problema es que no tenemos registro, qué es lo que había. También porque la comunidad judía no necesariamente, no sé cómo funcionaba realmente ese concepto de registro de qué es lo que existe. Y muchos de estos textos eran textos religiosos también, que afortunadamente esos textos se fueron con las comunidades a través del exilio, se fueron también parte con ellos. Pero es trágico, cada pérdida de un libro, cada quemar un libro es trágico. Así es. Y sobre todo en una época en donde gran parte de esta transmisión cultural que es el libro, que es esa herencia cultural, venía en una tradición manuscrita. Tenemos que pensar de que esto es recién después de la invención de la imprenta, en donde obviamente aquel que tiene poder de imprimir va a poder crear, es mucho más difícil quemar toda la obra de alguien si es que está impresa, si es que la tienes en manuscrito, que son objetos únicos, entonces se pierden. Y esa es la historia también con la música, gran parte de la música, de los instrumentos se han perdido. Entonces, por ejemplo, en este proyecto incluso no hay una música, yo decidí hacer una composición que en el fondo es una recomposición con los elementos que pone Roislin, que publica. Hice una investigación también del contexto justamente para no malinterpretar esto, porque es una cosa también decir esto es música judía. No, no lo es. Tiene una tradición, tiene una raíz que es una tradición judía y ahí empecé a investigar realmente cuáles eran las otras fuentes para apoyar esta información de la época que transmite Reuchlin y después también entender el contexto. Y él también, él no puede ser más malinterpretado, él no trata de apropiarse de esta música, de una apropiación simplemente cultural. Él creía en ella y creía como una base para crear armonía en el mundo, por eso la pone en armonía, es su propio concepto y a través de una valorización. Entonces ahí yo tuve que hacer todo un proyecto de reconstrucción musical y también aquí con el ensamble que vieron cantando, yo estuve trabajando con la ayuda de dos amigos bastante cercanos que son israelitas, uno de ellos hijo de un importante musicólogo en Israel, que me ayudaron. Yo no sé, no aprendí hebreo, eh, entonces, yo para hacer esto he ido palabra, primero entender todo, cómo funciona la lectura musical del Torá, todos los símbolos, qué es lo que significaban en el siglo XVI, y después aprender letra por letra, palabra por palabra, empezar a componerla, a recomponerla. Para mí, un aprendizaje enorme, enormemente rico. También yo tampoco me puedo apropiar de eso de cierta forma, en el sentido que para mí también de cierta forma es una tradición externa, pero eso es lo que yo hago como músico de música antigua. Yo me dedico a música muy, muy lejana.
Ahora, quiero contarle a la gente, porque aquí ya estamos entrando en una erudición y en que mucha parte del público y yo misma no tenemos. Quiero contar y quiero que nos cuente. Tú sacaste 3 magísteres. ¿De qué se trataron? Quiero que nos cuente. Estás a punto de sacar un doctorado y además haces clase en una escuela muy importante en Bruselas, viviendo en Suiza, ¿ya? Entonces, quiero que, porque en el fondo, como decía Catalina, ella es una matea. Ella se le juntan, y yo me siento muy identificada con ella, porque conversamos de que uno parte, ella puede partir con una técnica que se usaba en este clavecín y en este otro instrumento del teclado, que ella en el fondo reinventa, porque lo reinventa a partir de una pintura, o sea, ella ni siquiera tiene el instrumento, sino que lo inventan de nuevo y ella ve cómo le saca, pero no es que ella se quede pegada tocando la música del siglo XVI, sino que ella va a usar algunos recursos, recursos de sonido, recursos de manera. Es como cuando uno aprende a pintar, uno sabe hacer la sombra del arbolito, pero uno no se va a quedar pegado con esa sombra y con ese arbolito, sino que a partir de eso uno crea otra cosa. Entonces, eso es lo que hace Catalina, que a partir de todos esos conocimientos de la historia, del contexto y de todo lo que ella nos está contando, ella reinterpreta, recrea, es decir, crea de nuevo, porque recrear quiere decir volver a crear con algún par de cosas conocidas o algunos, ¿cómo decir? Más que eh, algunos subterfugios, algunas indicaciones, ella hace una nueva composición y pone su ser en esto que, como les digo, tiene todos estos recursos históricos, pero ella, por otro lado, es un ser que está tratando de utilizar todo eso para hacer una composición nueva y una propia versión. Entonces, eso es lo que me gustaría que hablara. Sí, sí, para mí esa necesidad de investigar y de encontrar y de estudiar, de obtener conocimiento, que es muy amplio para mí. El conocimiento está en leer un artículo, está en conocer un instrumento, en hacer investigación, no sé, casi arqueológica, como también investigar con los sentidos, ¿no? Un artista está constantemente investigando con cosas que no son tan lineares, digamos. Para mí todo ese conocimiento crea una explosión de creatividad. Como no se puede, para mí cada vez que aprendo algo nuevo, se me llena el cerebro de ideas. O sea, yo diría que la información casi no se queda tanto, pero entra y quiere salir en forma de nuevas ideas, de nuevos conceptos artísticos, de nuevas ideas de cómo interpretar la música. eh, Así que es un proceso extremadamente dinámico. Para mí, el conocimiento no es simplemente para guardarlo. O sea que tú Eh, dirías que esta cantidad de conocimiento es algo que te inspira tremendamente. O sea, diría que casi es la base. Para es tu mí fuente y la es base. el motorcito y como uno se dedica también tanto a esto, o sea, uno no es artista lo que sea por 5 horas y después se va a descansar. Es una forma de vida. Eso se transforma, es como que el ser artista, el dedicarse esa devoción al arte, te come, Lo tengo claro. te Lo invade. tengo, lo tengo claro. Claro, entonces, por eso, y eso tal vez no es tan claro para alguien que, que no se ha sumergido en el arte, porque yo creo, y no lo creo, lo sé, todos los seres son creativos, esa es la parte de ser un ser humano, todos somos creativos, todos tenemos la necesidad de crear. Hay algunos en donde eso nos pareció ese crear inevitable,
ya sea por el contacto, por las circunstancias o por una cosa muy visceral. Y la forma de creación a veces incluso puede ser en un negocio. O sea, puedes ser un economista y ser extremadamente creativo, puedes ser un montón de cosas, pero son esa necesidad de pensar y crear un nuevo contexto, crear una nueva forma. Yo creo que es parte de todo. Eh, muchos en nuestra sociedad muchas veces no se le da el valor que la creación tiene, porque se ve muy, ya sea, si eres creativo, te conviertes en un artista, quiere decir de que eres muy artístico, no. Yo creo que la creación, o sea, los ingenieros informáticos son extremadamente creativos. Son muy técnicos, pero también muy creativos. Nosotros, o sea, la cantidad de trabajo técnico que tenemos como artistas es inmenso, pero hay una Sí, necesidad de crear y también el medio en donde nuestra creación, esa necesidad de creación se explaya, tiene esa apertura y tiene esa fluidez que está en el arte, digamos. Y eso es lo que yo digo, cuando uno, por las circunstancias que sea, se ha dedicado a eso, después es como una cosa un poquito inevitable. es verdad, es inevitable. ¿Qué te puedo decir? Me siento totalmente identificada con lo que tú estás diciendo, inevitable. Entonces esa exploración que yo me imagino que tú tienes con los colores, con composición, con la técnica, con el medio, todo eso, eh, son cosas también bien técnicas, pero es de explorar, Es, explorar, es- tomar la aventura de, como tú dices, no seguir haciendo la misma sombrita porque resultó y porque la copiamos. Yo para mí ese trabajo, esa búsqueda del medio viene mucho de una forma teórica. Obviamente uno también ha tenido que formar su técnica base. O sea, esos son en el estudio esos años de tocar escalas, de tocar arpegios en el piano, de aprender a mover los dedos y coordinar todo, a leer todo eso. Pero después empieza la cosa más entretenida, que es ese descubrir, y puede ser para muchos músicos también, es simplemente tocar al mismo compositor todo el tiempo. La creación tal vez a veces viene de otra forma. Para mí yo diría que la creación tiene una parte como más explosiva, como que tiene que romper un poco con lo que, o construir sobre lo que ya hice, tiene que criticar. Yo me pongo constantemente a criticar, no es que lo hago no válido, pero a observar lo que he construido y decir, ok, si es que leo de que Bach le gustaba tocar esto así en este instrumento, a ver, pero no dice que no dice esto. O sea, hay algo que no dice y que siempre lo pensamos como que fuese así. O sea, todas esas cosas entre líneas, como que ser crítico y empezar a explorar, explorar. Ahora, podríamos hacer un paralelo entre el arte visual, porque esto que tú dices es exactamente lo que pasa en el arte visual, en que uno parte tirando una mancha, ¿no es cierto? Y siguiendo un poco el cuadro anterior que te gustó, cómo fue el verde con azul, entonces tú te lo copias, pero le incorporas un tercer color y dices, ¿y qué pasaría si, y si le pongo un cuarto, y qué pasaría si me salgo del papel para afuera? Entonces está la pregunta, el qué pasa si, y después está la otra respuesta que dice, ¿y por qué no? Y después, mientras lo estás haciendo, está la voz crítica tuya que dice, sí, pero nada que ver esto, porque esta cuestión no está equilibrado, porque la no sé qué, y entonces empieza toda la voz crítica, pero por otro lado tú entras como en una especie de éxtasis, en esta cosa que yo lo leí en un libro que se llama El Samadhi, que es como un estado de éxtasis, un estado donde tú pierdes el sentido de tu presencia y estás como en la estratosfera, como en una volada, que es un poco la cara que yo te veo cuando tú estás tocando tu instrumento, que parece que te pegaste la gran volada porque no estás ahí. Entonces, hay todo eso que está.
el crear, el corregir, el irse a la aventura, el irse al abismo, la voz crítica que te dice no, la otra que te dice sí, y está ahí entre el sí y el no. Entonces yo no sé cuánto de eso hay en lo que tú estás haciendo. Sí, muchísimo. Y yo diría, el músico en general llega a ese momento de, para mí es la palabra que tal vez lo describe mejor, no necesariamente es éxtasis, a pesar de que sí lo hay, pero es selflessness en inglés, que Y dejar de estar en el fondo. es dejar, es donde la persona activa, ese agente que hace, Desaparece. desaparece y se hace, Eso es lo que te digo, es lo mismo. Es claro. lo mismo. Y Eso eso, es lo que llaman el samadhi, el que tú dejas de estar presente en el fondo. Está ahí exacto. en otro lado. Entonces como que el ego se fue, porque ya trabajaste, nosotros músicos tenemos un ego, pero enorme, Gordito enormísimo, también. Gordito también. también. Y sí, y después, pero en ese momento lo bonito es que de repente eso se va, porque los otros son puro parafernalia y en el momento de conexión con el arte en donde tú no estás. Para otros, para el que ve tal vez así parece, porque se puede tratar de mucho de uno, pero hay una transparencia, digamos, de cómo se comunica. Eh, y para nosotros está muy ligado a ese momento de la performance, de tocar o de hacer música en vivo. Hacer música no es normalmente cuando uno está estudiando que eso pasa necesariamente, no cuando estás haciendo todo el trabajito técnico, pero pasa en el momento en que o aprendemos a llegar a ese estado mucho más fácil cuando estamos en el concierto. Por otra parte, para mí toda esa parte, esta es la parte de ser un poquito golosa, porque es un estado tan rico que y uno no puede estar eternamente en un concierto, que también esto de la investigación te puede llevar para, o sea, para mí me lleva a ese estado, en donde como que ves, empiezas a hacer conexiones, como que tienes información de acá, 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 estudias, y de repente como que todo se empieza a juntar y empieza a crear una masa de ideas que es simplemente maravillosa y que es un estado emocional, es muy lindo. De, Mira, y están así que un artista muy conocido que falleció este año, el Kurt Herdan, hablaba que el arte es algo muy egoísta. El arte es algo muy egoísta, decía, porque el artista, al llegar a estos estados gozosos, como te dices tú, de ausencia del ser, llamémoslo de ausencia del ser, que produce una exaltación, una transformación de conciencia, es tan que uno se vuelve golosa, golosa de ese estado. Y es tanto lo golosa que es mucho más importante ese estado que las lucas que vaya a sacar por la obra que estáis eso te iba a vendiendo. decir, que a Porque, veces porque hay donde no podéis dejar de, pensemos en un chocolate, no podéis dejar el chocolate, queréis tener más y más y más. Entonces, sí. Y el y problema este es que estado que no se logra es una experiencia que no se logra con cualquier quehacer. Y yo creo que esa es la razón de los artistas que no pueden dejar el arte, que se mueren de hambre, pero prefieren morirse de hambre y quedarse con la experiencia. sí, No sé yo creo cuál de es que tu es experiencia. difícil porque no es costo efectivo. Es un proceso que también, por ejemplo, si das un concierto y estás en ese estado, normalmente te van a llegar más conciertos, porque es algo que toca a la gente. Un cuadro que ha sido parte de un proceso muy interno, yo creo, no sé cómo, cuál es tu experiencia, pero yo creo que comunica distinto. Claro, Eh, y claro, si es que te hacen una comisión que te da pla- buenas lucas, pero tú no haces el trabajo, haces algo, simplemente va a salir bonito y alguien lo va a apreciar,
Lo mismo si te dicen hacer, ok, algo que sea tiempo y costo efectivo en ese sentido, pero no te da el tiempo. La cosa es que llegar a este estado requiere un tiempo, requiere Exacto. un tiempo Y de una gestión. práctica. Y este estado se podría llamar también en castellano una conexión interna. O sea, ¿qué tan estás? Porque obviamente Claro, cuando tú haces una obra estando conectada internamente y no solamente para crear un virtuosismo o para crear un aplauso, sino que realmente es porque tú lo sientes, es posible que esa conexión lo perciba y lo pueda comunicar la persona que lo escucha, o en el caso mío, la persona que lo ve. exacto. ¿Ya? Entonces, en eso a veces es difícil tener un balance entre el tiempo que uno le da, el espacio que uno le da a este fluir, a este, porque uno crece, y cada vez que esto se genera, uno crece muchísimo, creo, como artista. Yo lo sé porque no es mi estado permanente. Por supuesto. Si no, no lo sabría. Pero la mayor parte, sobre todo los músicos clásicos, ya que es una formación muy direccional, muy de copia, eh, muy de Repetición. repetición y hay una expectación de qué es lo que esta obra debiese ser, de las normas. Hay muchísima norma en todo lo que es música clásica que a veces deja bastante callada esa parte personal. Obviamente en la música clásica todos somos intérpretes. Lo que no es que no estemos creando al hacer una interpretación, porque siempre ponemos Una parte personal. indudablemente algo de nosotros mismos, es siempre nuestra interpretación. Eh, un artista muchas veces está utilizando técnicas, modelos que no han sido creados por él, que lo estás, o incluso que lo repites de ti mismo, si es que tomas un elemento con el que ya has jugado en tu cuadro, ¿no? También hay eso, pero también cada obra, cada vez que interpretas, hay una reinterpretación, una recreación de ti mismo. En la música clásica, eso sí, eso también no siempre se valora tan bien y para mí este periodo tan lejano que requiere toda esta inmersión en la investigación, en explorar, en aventurarse, abre como las antenas a esa creación como naturalmente. Y también me permite porque, ¿quién me, o sea, si es que le digo al público aquí, ¿saben lo que es el organeto? O el órgano positivo. ¿Qué es lo que esperarían ustedes de escuchar de este instrumento? Por el otro lado, si es que fuese un pianista y estoy tocando Beethoven, la mayor parte de la gente tiene, incluso sin escuchar tanta música clásica, una expectativa en el oído. Entonces, para mí, este periodo me da una cierta libertad. Y, por ejemplo, ahora no sé si es que Dalia pudiese mostrar este video en donde toco el organeto, que dura Por como dos supuesto. minutos. Lo puedes Sí, cortar sí. antes, Lili? No, no, si dura eso, lo escuchamos entero. Este es un video con este instrumento medieval que no existe, que es un instrumento nuevo, una reconstrucción, una recreación de un tipo de órgano que se utilizaba en el medioevo. No se ve nada o sea, yo no veo nada por el No, momento. no, no. Se ve un menú con una foto chiquitita. Discúlpenme. Está todo bien. ¿Ahí se ve?
Sí, Ahí se ve. El sonido no está muy bueno, ¿no? La pena es que se nos ha ido el sonido no se aprecia realmente. igual, Claro, lo importante es que la gente haya visto qué es lo que es este instrumento. Y también quería contar que Catalina es una maestra, o sea, considerada internacionalmente una maestra del clavecín y una maestra en general en teclados medievales y históricos. O sea, y ha hecho clases magistrales en no sé cuántos países del mundo que han invitado a hacer estas clases magistrales y dar a conocer, porque no es solamente una investigadora y recreadora de instrumentos antiguos, sino que ella los ha readecuado estos instrumentos para una música moderna. Y me gustaría que contaras de eso. sí. Bueno, justamente porque estos instrumentos para mí son recreaciones y hay un movimiento de música antigua que en general busca de recrear aquello que se hacía en el pasado. Y hay parte de eso en toda esta música histórica, con instrumentos históricos. Escuchar cómo se escuchaban las variaciones Goldberg o la música que tocaba Bach en el clavecín y trato de hacer investigación para tocar así como si que hubiese tocado Bach el mismo o como tocaba Beethoven el mismo. Pero está el problema que no sabemos. Incluso podemos tener una cantidad de información, nos podemos acercar a conceptos que ellos eran a los que Bach tenía como en cercanía, una estética, a reglas o normas que habían para tocar música en ese periodo, pero tocar como Bach nunca lo vamos a hacer. Y con música más antigua todavía tenemos manuscritos del medioevo, todo eso, tenemos información, iconografía de cómo eran, cómo pudiesen haber sido los instrumentos, pero cómo eran, no tenemos idea. Ese trabajo de reconstrucción es una recreación, como tú dijiste, Evi. Entonces, a mí me gusta tomar eso y decir, ok, pero ¿por qué recrear solamente así? Si es que esto es un elemento de expresión, esto es un elemento de creación. Un instrumento sirve para comunicarse. Entonces, sí, a mí me inspira muchísimo y me encanta aquello que encuentro en la música del siglo XIII. Por ejemplo, esta pieza que la gente puede encontrar en YouTube. Eh, es una pieza de un convento, de un monasterio, un convento de monjas en las montañas de Burgos en España. Música escrita por las monjas, pero también que yo veo, uno piensa de esa cosa así como
lo que yo veo es totalmente expresivo y que están en este momento de éxtasis y están escribiendo música de éxtasis, de conexión espiritual, de exaltación espiritual. Y obviamente soy yo la que la interpreta, o sea, también es mi interpretación de lo que yo veo en la música, lo que yo escucho en la música. Y tal vez en 5 años va a ser. Eh, y después está ese potencial de crear más. Entonces yo he comenzado a trabajar con compositores y decir, ok, yo exploro, yo improviso mucho con los instrumentos. Sobre todo me encanta descubrir a partir del sonido, de qué es lo que se puede, qué sonidos puede generar un instrumento. Y eso me deja un poco investigar más allá de la forma, de ver la naturaleza y los colores que hay dentro de este instrumento. Habla para la gente qué es lo que quiere decir los colores. Los colores para mí justamente es eso, o sea, este instrumento, por ejemplo, es un tubo. Está compuesto de muchos tubos y hay gente que le llama timbres, pero también es un concepto distinto, es escuchar las distintas posibilidades de una voz. O sea, si es que uno habla despacito, a veces no es solamente despacito, pero a veces uno habla con un color así medio oscuro, que puede ser muy fuerte. O sea, hay una variedad en cada instrumento, si es que pensamos que un cantante también tiene su propio instrumento, de colores, de posibilidades que se puede hacer con la voz casi infinita. Ya, ok. Eso Y, sería el color. pero no sé, para ti tal vez el color en la música es distinto. Para mí sería súper interesante saber si es que para ti los colores en la música tienen otro significado, tienen porque hay un color emocional también. Claro, por supuesto. O sea, está el color de quien lo interpreta, más el color del instrumento propiamente tal, más el volumen, todo eso, por supuesto. Claro. Entonces es explorar eso de una forma más abstracta. Por ejemplo, si es que tú tienes tu forma de crear tus cuadros, una composición, y eso es muchas veces con composiciones escritas, la improvisación, lo que te permite muchas veces y una improvisación libre, es de trabajar, por ejemplo, decir, ya voy a trabajar con estas acuarelas solamente con densidad, Claro, con un color, tomamos el negro en la acuarela y lo trabajamos en densidad o un azul. Y ves qué pasa. Dejas que el azul te hable en todas las claro. posibilidades que tiene. Y que ponga las luces y sombras con un solo color. Yo he hecho, bueno, yo creo que ese cuadro que mostramos, el tuyo, tenía como dos colores nomás. Y entonces Sí, tú tenías que dar las luces y las gamas de colores y las sombras y todos los valores que se llaman a partir de esos dos colores, ¿no? sí. Y eso es O súper sea, lindo. A mí era un pie forzado en ese caso. sí, sí, me recuerdo. Y me recuerdo muy bien esa limitación y ese también hasta dónde vas, cuándo paras y cómo con esos poquitos elementos puedes hacer algo. A mí lo que me fascinó también de esas clases contigo son esos elementos en donde el cerebro con algo tan simple a veces, por ejemplo, no sé si es que Dalia puede encontrar una de las otras acuarelas, creo que fue la primera que hice en tu clase, en donde era como este paisaje de horizonte, que yo creo que lo Claro, haces con todas tus con todas las alumnos, alumnas y lo sigo haciendo yo, pero con más color. claro. O Y sea, esta para mí era, toda la cosa del horizonte es una cosa que me sigue inspirando, que me sigue agradando. y para mí una de las cosas más placenteras de mirar, y me encanta eso, Claro, pero pues, y es te conecta como con el infinito. exacto. Y lo lindo es que la verdad hay simplemente unas manchas de colores, pero están Exacto. El nosotros resto lo pones tú. en el humano, pero también en el observador, y ese es el Claro. público. El público está siendo parte, nosotros en una pieza musical, podríamos estar tocando todo para nosotros mismos, pero es el público que pone gran parte de la creación también. El observador está creando contigo.
porque Y casi no completa, oye, y completa la obra contigo, no solamente lo observa, la se termina contigo. la termina. Es fundamental. Es Entonces, fundamental. sí. Entonces eso también, una cosa que a veces gente que no está, que está fuera de este proceso de creación, le es difícil entender lo importante que son, lo Así es. importante que son, o sea, y yo como músico puedo entretenerme mucho tocando, tocando para mí, pero esa cosa en el caso de las artes escénicas del concertista, es fundamental esa comunicación. Y Por ahí es supuesto. donde también, porque la obra se crea en el momento en que es escuchada. Así es. Cuando está en el papel, No pasa nada. en el caso, claro, es distinto que en el arte visual donde es importante que esté en el papel. Eh, pero bueno, eso, y el trabajo también con los compositores es súper importante para como descubrir nuevos medios, descubrir el instrumento de otra forma. Te da una perspectiva, te da otros ojos. Es de Ahora, cierto cuéntame, yo sé que tú estás en varias agrupaciones sí, y has creado algunas, y yo me imagino que eso de alguna manera va formando tu familia de allá, sí. tus grupos de discusión, tus grupos de apoyo, tu grupo de compañía. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el mundo de la música, el día a día? ¿Cómo es tu día a día haciendo clase en Bruselas? Cuéntanos de eso. Sí. Mira, mi día a día en tiempos, digamos, Normales. normales es bastante, digamos, movido, muy variado, porque yo diría en los últimos años, para dar una idea, yo paso como 5 días al mes en casa y no de corrido, porque mi trabajo significa muchísimo viaje. Yo los conciertos no los hago en un lugar, no los hago en un país, los hago en muchos lugares. Lo que yo hago también, al ser tan especializado, no puedo estar circulando con lo mismo en un área muy pequeña. Entonces, para ese compartir, para ese co-crear con una audiencia, tengo que estar viajando. Entonces, por una parte está el traslado al concierto, al lugar de concierto, el trabajo con muchas agrupaciones de afuera. Yo hago, digamos, 50-50, hago como mitad de mi trabajo es solista. La verdad es que mi forma de funcionar es bastante solitaria porque yo no soy alguien que está trabajando en una orquesta estable o que está todo el rato tocando y que hace giras y todo eso. A mí me invitan de este grupo acá, tal vez por una serie de conciertos, pero después la próxima semana voy a estar de invitada con otro, después la próxima semana me invitan a Estados Unidos a tocar en un museo, a descubrir un instrumento nuevo, que significa horas también de estudio, de, de investigación en el instrumento, después ir a enseñar a Bélgica por 2 días intensos, como 8 horas al día. Es bien intenso porque hay mucho tiempo que no es el hacer mismo de la música o no estudio y coordinar todo. No hay nadie, la plata no rinde suficiente, digamos, para contratar a alguien que me haga todos los bookings, o sea, todo, para comprar los pasajes, porque incluso si te lo devuelven todo lo tienes que hacer tú, coordinar las fechas, coordinar la gente. Y bueno, lo lindo, y a mí me encanta, es que la cantidad de gente que conoces y que se está conectada con lo que tú haces es mucha y es muy variada. Y esa es tu familia. Eso se ha hecho, sí, se ha convertido en mi familia. Hay gente
que se ha vuelto parte de colegas muy cercanos porque uno, sobre todo yo diría, por ejemplo, ahora con mi grupo, que es Servirantico, con el que escucharon estos experimentos, estas exploraciones y aventuras que yo hago con el humanismo, que lo veo como un periodo largo, y que para mí también el sentido de crear un ensamble donde el concepto que lo mantiene es el humanismo, que es un periodo histórico, digamos, de gente que pone en el centro de todo humano y la, y la herencia cultural de los humanos del pasado. Para mí también tiene esa parte de poner el humano y todas esas conexiones, todos esos momentos de compartir con mis colegas de una forma más allá que ya, ensayemos tomen las partituras y tocamos juntos. Salió bien, súper, listo para el concierto. Se trata de conectarse, de yo escuchar mucho también, escuchar a qué persona, muchas de estas cosas cuando uno está tan metido en esto, por ejemplo, estos proyectos pasan a ser para mí una aventura, una exploración que tiene casi siempre una resonancia con un momento que yo estoy viviendo. Por ejemplo, el proyecto de Reuchlin tiene mucho que ver con un momento que para mí una búsqueda de identidad. Ok, ya he pasado más de la mitad de mi vida en Europa. ¿Qué me conecta con este lugar? Más allá que el trabajo. Y para mí tener esta parte de mi herencia cultural, una parte judía que de mucho no aprendí, o sea, que me enteré de ya más grande del peso que tenía en cómo yo fui educada, en mi cultura familiar, digamos, en la historia de generaciones. Y después la parte también cristiana, la parte que une a mi abuela con mi abuelito y los deja convivir y tomar decisiones como iguales y disfrutarse. Eso me lleva a Europa. Mi abuelito venía de España, mi abuelita de Alemania, uno cristiano, la otra judío. Entonces, para mí, llegar y enfrentarme a estas fuentes históricas musicales me hace, justamente se conecta normalmente en un momento en donde yo estoy tratando de entender quién soy. ¿Por qué yo podría también dedicarme, o sea, yo también tengo la parte de mi mami que tiene, probablemente hay algo de historia, digamos, familiar francesa, pero tiene más conexión con pueblos latinoamericanos, chilenos. eh, em, o nativos, entonces, ¿por qué no me he abocado a la música folclórica o a la música sudamericana? También hay música barroca. Yo creo porque es un momento en mi vida en donde tengo que hacer sentido de mi ser allí en Europa y eso me conecta. También hay una parte, por ejemplo, con lo que estoy, y me he conectado con gente para estos proyectos, en donde conecto en ese sentido, donde me aportan, donde se comparte, y esa gente pasa a ser parte también de mi proceso personal, los otros músicos. Ahora estoy trabajando y hoy día voy a lanzar una campaña para hacer lo posible, un proyecto que también es parte muy personal de, ok, yo soy una mujer. ¿Qué es lo que significa? Como artista, como alguien emprendedor o emprendedora, como alguien que ha tenido que superar un montón de obstáculos Barrera. que he tenido por ser mujer, pero he tenido mucha gente que no ha sido mujer que me ha extendido la mano también y que me ha apoyado en todo este proceso de pasar por esto de una forma tal vez un poquito distinta. Gente que ha creído en mí eh, y también en un proceso en donde estamos cuestionando, estamos viendo esos obstáculos que muchas veces que aprendimos a no verlos por ser mujer. Porque estamos en una cultura en donde hemos aceptado
cuáles son las condiciones, etcétera, pero es un periodo en donde hay un cuestionamiento. Entonces, parte de mi proceso también ha sido ver eso en la música y estoy trabajando en un proyecto que yo lo encuentro hermoso y con una gente realmente maravillosa, mujeres y hombres, un hombre que es parte del grupo musical, en donde estamos rescatando a aquellas mujeres y hombres que crearon, que empezaron a cuestionar el rol de la mujer y dicen, mira, no solamente el hombre que puede ser pintor, no solamente el hombre que puede ser un escritor o una músico destacada, no solamente el hombre el que puede tomar las armas e ir a la guerra si quiere, si es necesario. Nosotras también podemos. Y han habido esas mujeres en la historia y queremos que las lean, que las escuchen. Y hay estos dos personajes históricos, Christine de Pizan y Martin Lefranc de Francia, que empiezan a escribir y a crear todo un debate hace más tiempo que Reuchlin, hace 600 años, en ¿No el te puedo creer? 1400, Ya. que empiezan a escribir de esto. Entonces estoy creando un programa con esto que simplemente también va a ser un proyecto social en donde estamos llamando a gente a escribir historias de mujeres que inspiran en la vida, en el pasado, en otra cultura, en la misma cultura, lo que sea, porque eso son, lo más lindo es que esta mujer escribe cada cosa que escribimos, como Reuchlin dice, no podemos quemar los libros, porque esa es la base, es lo que nos da Es un permanencia, documento y es un es un testimonio. documento, es memoria, es identidad, es Así es. documenta nuestro proceso sin desreconocer las otras tradiciones orales, pero es así de importante quemarlo o no verlo es un crimen. Así dice Christine de Pizan 100 años antes, al no escribir la historia a través de también lo que han hecho las mujeres, estamos haciendo un crimen, estamos cometiendo un crimen. Así que con cada librito es un ladrillo para crear esta ciudad de las mujeres, para crear un lugar donde las mujeres también tienen espacio, también tienen voz y también pueden crear. Bueno, yo creo que hay como una revolución en el mundo sobre esto mismo, y aquí en Chile ni te digo, con las tesis, ¿no es cierto? Yo creé ahora una serie de las mujeres mapuche para darles una voz a las mujeres mapuche. O sea, no estoy haciendo un arte mapuche general, sino que estoy haciendo un arte de las mujeres mapuche. ¿Ya? Y también de mucho, y toda una serie sobre las mujeres en silencio, sobre las mujeres en el Medio Oriente que no tienen voz, sobre la mujer que tiene que ser joven y se pone una cirugía estética sobre la otra, sobre todo la problemática de la mujer, ya que son variadas, que se entrecruzan y se mezclan y tienen muchas capas. Y bueno, nosotros vamos, yo sé que hay alguna gente que por lo erudita de esta charla y por lo profunda, la gente no está acostumbrada a hablar de cosas tan profundas como la que estamos hablando nosotras. Y esto de yo haber partido por casualidad con estas conversaciones, que no son entrevistas, la idea era justamente hablar desde la profundidad, desde el ser, de lo que nos motiva, de por qué Catalina eligió esta vida que de alguna manera es solitaria y es acompañada, que le permite y no le permite tener propia familia, propia pareja, propio hijo. Entonces, que hay una parte de esta vida que si bien es cierto, es muy egoísta, como decía Kurt Herdan, que en paz descanse, que en hebreo se dice Zichronol Brajá, que hay una parte egoísta del placer egoísta que te produce el arte,
también hay un precio. El precio es todo ese otro. Hay un precio económico, hay un precio de soledad, hay un precio que va a pasar en la vejez. Y bueno, y uno elige esa vida porque el conjunto de los placeres y el conjunto de las satisfacciones, si uno tiene que ser matemático, es mayor que el conjunto de los sinsabores. No sé qué pasa tú con si tienes que hacer un balance de estas dos cosas, de lo que uno te, o sea, que todas las dificultades que te provoca esta elección y de todos los placeres. Entonces, nosotros vamos a ir terminando esta conversación sin un apuro, o sea, no te digo te quedan 2 minutos o 5 minutos, pero que tú hagas esta reflexión final, porque el propósito de esta conversación, que yo se lo digo a los invitados, tiene que ser inspirador, tiene que ser transformador. Tenemos que crear una reflexión en nuestro, en la gente que escucha, más allá de poner nosotros nuestras ideas, nuestras perlas de sabiduría, que no las tenemos, sino de crear una reflexión en tiempos, ¿no es cierto?, de crisis, de pandemia, de precariedad y de elección de vida. Así que te dejo la palabra para que tú cierres, tómate todo el tiempo que quieras, porque tenemos todo el tiempo del mundo, ¿ya? Igual que en la vida, una amiga decía, tenemos más tiempo que vida, ¿ya? Es una amiga brasilera que me debe estar escuchando. Ella siempre tenemos más tiempo que vida, así que Qué lindo. tómate el tiempo para esta reflexión y para este cierre de esta conversación tan enriquecedora y te agradezco mucho que tú hayas aceptado que yo, una humilde servidora que va a cumplir 75 años y que no es publicista, te haya invitado a esta conversación. No, Así mil que gracias, Edith, porque también hay una gran admiración y estima combinadas. Em, sí, no voy a ir mucho para allá, te lo digo en privado, porque si no me pongo muy emocional. sí, además no podemos hacer marketing aquí tampoco, es sin marketing. No, pero hay algo muy, hay una conexión muy linda de alguien que yo no conozco tan cercanamente como tú dijiste en el comienzo, pero hay una conexión muy linda y una admiración de tu arte y de tu devoción, tu fluir con el arte y esa que cada vez admiro más también, porque también sé qué es lo que significa más y más dedicarse a esto. Y porque como tú dices, hay muchos lados en todo esto, pero yo creo que, claro, hay un precio muy grande, de cierta forma consciente, de cierta forma no consciente, pero yo creo que para todos, en ciertos momentos, la vida se pone dura. La vida tiene altos y bajos, más allá de que si es que sean monetarios, si es que sean prácticos, si es que sean solos, si es que sean acompañados. Y lo lindo que nos da el arte es de que es una herramienta para pasar esos momentos difíciles, para retomarse, para redescubrirse, para recrearse a sí mismo. Eh, y eso tenemos la suerte de que estamos trabajando en ello también todos los días. Entonces, en ese momento que se vienen igual, que a veces son muy duros y hay mucho sacrificio, pero independiente de quién sea, están esos altos y bajos. Así que en esos bajos tenemos herramientas que nos pueden ayudar a partir del espíritu, a partir de algo
que pasa y que no nos damos cuenta y de que nos enriquece el espíritu y nos puede ayudar a ya sea a ser más resilientes, a sobrepasar los problemas o enfrentarlos y tomarlos, hacerlos parte nuestro, porque tenemos esa herramienta. Y yo creo que eso es algo de que uno no tiene que ser artista, pero de que el arte puede ayudar a muchísima gente. Porque Así es. en ese acto de co-crear el arte, en la música, el concierto no es nada si es que no hay ese creador al otro lado que está escuchando, que está creando algo de eso que escucha. Esa pintura no significa nada si es que no hay alguien que la ve. Ese que está también está siendo partícipe del arte y ese arte también es una herramienta para todos, desde su forma de tomarlo, desde su forma de crearlo, eh, para acompañarnos en las buenas y en las malas, y sobre todo en las malas. En este tiempo yo me he dado cuenta, en un tiempo ahora, el 2020 ha sido difícil para todos, Así es. y ahí es donde el arte también, a pesar de que en la sociedad en general se le pone poco valor, es más que una... Es importante la recreación, pero es una herramienta de nosotros todos para llevar la vida, para seguir creándola. Así que eh, sí, yo creo de que con eso tal vez es con lo que me gustaría terminar, porque creo que es súper importante de que todos sepan de que el arte es de todos, no solamente de aquellos que se están dedicando a él. Y por eso la forma que participamos de la arte todos, eh, ojalá que sea con esa conciencia del valor que tiene para la vida de cada uno. Y eso, agradecerles a todos por escuchar cuanto hayan escuchado de esta entrevista, a Dalia por ayudar a hacerlo, a coordinar todo esto también, a, al Estadio Israelita también que ha hecho esto, ha creado esta plataforma, y a ti, pues, Evi, eh, por la linda invitación a sumergirse en este mundo por un momento, en estas reflexiones tal vez demasiado profundas para el tiempo, para el verano, no sé, pero que son súper lindas de compartirlas. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos de todos, les agradecemos el tiempo, la paciencia de escucharnos. Tratamos de hacer un aporte, tratamos eh, de servir y compartirnos mutuamente. Así que vamos a ir saliendo y muchas gracias otra vez y verte madura y verte profunda como eres y linda. eh, Me produce mucha emoción. Estoy muy emocionada de haber estado contigo. Y muchas gracias a ti, Dalia, por ayudarnos a lograr este Zoom. Gracias a Entonces, usted. nos despedimos. Buenas tardes. Ok, buenas tardes.